Ahí te respetamos nosotros Hasta en acá. ese tema. Ahora puedes hablar, ¿Cuándo empiezan Tamara. a cobrar el aumento y el bono? Bueno, ahora ya. Empiezan el 1 de junio las pensiones no contributivas. 1 de julio, Sí, o sea, 1 mañana. de junio, Chiche. 1 de junio Perdón, estamos arrancando junio. Empieza a cobrar las pensiones no contributivas con 2 dígitos por día, 0 y 1, y terminan el 7 de junio con los últimos ¿Cuánto números, es una pensión 8 no y contributiva? 9. ¿Va aguinaldo también? Eso es lo que te quería contar. Una ¿Va pensión no aumento y aguinaldo? Todo, va Vamos, todo. bueno. Tenemos Está bueno. 49.655 con el aumento del 21%, una pensión no contributiva, muy poco. Le sumamos el bono de 15.000 que van a cobrar, te lo lleva a 65.000 pesos. 64. 64.000, muy bien. Y si le sumamos el aguinaldo, te queda en 89.482 pesos. O sea, 89.500 las pensiones no contributivas, que son muchos, aquellos que no tienen aportes, por ejemplo. ¿Cuánto es la pensión contributiva? Hoy, con el aumento, Sí. 49.655. El aguinaldo 24.500. El aguinaldo, bueno, Es el 50%. claro. Por eso, con bono de 15.000 y aguinaldo, se va a 89.500 pesos. ¿Sí? Van a estar percibiendo eso en junio. En julio ya no tienen aguinaldo, pero tienen el bono de 18, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta. ¿Quiénes cobran bono? ¿Quiénes cobran aumento? El bono lo cobran hasta los 2 haberes mínimos. Los del menor haber cobran 15 completo. Y después el bono, de acuerdo a ustedes lo que vayan cobrando, va a ir decreciendo. Por ejemplo, si vos tenés una jubilación de 143.000 pesos, cobras un bonito de 3.800. Una miseria. ¿Sí? Ay, Si vos tenés una jubilación de 75... Menos de una pizza, Ernesto. Claro. Menos de una pizza. Media. Buena media. una chica. Una chica, ahí Sin está, gaseosa. una chica de mozzarella. Vas a la donde Es así. la que empieza con U, ahí te compras Eso. 3 con eso. Bueno, Claro. pobre, no le den idea a los jubilados y a las jubiladas. Y te cuento algo más. Entonces, el bono decrecía, depende, y a su vez, como decimos, no tienen que hacer ningún trámite. Esto se acredita automáticamente en las cuentas. Los jubilados de la mínima empiezan a cobrar el 8 de junio, al igual que todo el universo, la asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo, un dígito por día. Y otra cuestión que está bueno aclarar es... Potenciar Trabajo no cobra aguinaldo ahora en junio, pero sí en julio. Atentos porque van a cobrar 21.000 adicionales, todavía no lo dieron a confirmar desde el Ministerio de Desarrollo Social, pero es lo que ¿En dónde trasciende. 21.000 adicionales? 21.000 adicionales Potenciar Trabajo. Cobran 43 en Donde julio. yo no me puedo anotar. Donde vos no te podés anotar, estás vos hasta afuera, 64, claro. Valeria, ¿tenés algún mensaje? Sí, acá dice que den algo para los desocupados, que somos los únicos que no cobramos nada, que den el IFE como lo hizo Macri. ¿Macri? Macri no dio el IFE. No. Lo dio creo- Alberto El Fernández. IFE lo dio el Yo creo que si Macri tenía la decisión, no lo daba el IFE tampoco. Podemos No sé, debatirlo. no empecemos pero a- es contrafáctico. Macri ya no es Macri presidente. no lo contrafáctico. iba Te voy a bueno. recordar algo. Pero la Chiche, gente mira la ¿cuánto confusión ¿Cuánto gana un igual. jubilado hoy en dólares? En dólares, 30 dólares. Menos. No, en jubilado gana 150 dólares, más o 150, menos. sí. Sí, entre 100, depende cómo lo mida, 150. ¿Te acuerdas cuánto pedía Norma Pla? 400. 450. ¿Te acordás? Sí. Sí. ¿Sabés cuánto es eso? 220.000 pesos. Es lo que tendría que ganar. Es lo que un tendría que ganar un jubilado. Igual te Estamos- digo, ahí estamos te de digo algo acuerdo más con grave. Ernesto. Ni siquiera cobran eso, cobran menos, porque Sí, la claro. mayoría de los jubilados Tienen o tienen deudas, préstamos, Sí, sí. o a su vez cobran una Adelantos. pensión por adulto mayor. Es el 80% Sí, del haber sí. mínimo porque no llegan a los No, años para adquirir Tami, un haber. Y claro, los que tienen moratoria. Claro. digo, terminan pagando. O digo, el invento de pero por Macri. lo menos después Bueno. se jubila. Bueno, No, pero algunos tienen préstamos también, porque hay muchos es lo que está préstamos. diciendo la doctora. Bueno, es pero claro. los préstamos no son, los préstamos no podés poner. No, No, cobran pero se inventó entero algo que se porque llama tiene la PUAN. anticipo. Que la PUAN, que lamentablemente lo que hacía era pagarle, era una jubilación de miseria total. Y eso es lo que termina pasando en Bueno, Argentina. déjame aclarar esto. Lo que dice acá mi compañero es así, pero ustedes ahora con el plan de pago de deuda previsional, la moratoria, pueden convertir la La PUAN PUAN en en un jubilación. haber mínimo y les va a convenir claramente. Se puede convertir, pero tenés que comprar la Tenés que comprar los años que te Comprar los faltan. años que te faltan. Valeria, ¿tenés más mensajes? Sí, dice, hola consulta, el papá de mi nene ahora va a entrar a cobrar en blanco ¿El y a papá mí me de? sacan... el papá de mi nene. Sí. El papá de mi nene ahora va a entrar a cobrar en blanco y a mí me sacan la asignación. ¿Qué pasó a cobrar? ¿Y cuánto me tiene que pasar él? Nos Yo sacan la cobro asignación. asignación por embargo. Bueno, tenés que tener en cuenta que no te sacan la asignación, como dice Chiche, pasás a otro régimen que es la asignación familiar. Lo que pasa, que tiene razón, es que si tu marido va teniendo distintos importes en el salario, por ejemplo, esto va decreciendo, pasa de 13.000, que es el aumento de la asignación familiar,
a salarios de 506 mil, que es el tope ahora de ganancias, y terminás cobrando, los que más perciben terminan cobrando 2.300 pesos, 2.800 pesos. Entonces, lo que te dice la gente es, yo cuando tengo AUH cobro el tope, 11.000 me quedan en manos, más la tarjeta alimentar que viene con aumentos. Entonces, sí hay un detrimento económico en lo que perciben. Lo que pasa, doctora, es que me parece que si pone el papá de mi hijo es Están porque separados. probablemente no es el marido. no Claro. están- Bueno, y ahí no le es tiramos legal. un datazo. Le tiramos que puede hacer el formulario Madres, algo que utilizan mucho las mujeres argentinas, no solamente las que están separadas, sino las que conviven con los señores. Presentan el formulario Madres para quedarse con 11.000 pesitos en el bolsillo, chicos. Esto es terrible. Pero Estamos eso es hablando de que ilegal. las mujeres Pero eso es argentinas ilegal. necesitan hacer esto. Pero perdón, ¿es ilegal eso? Es ilegal. No, claro. no es ilegal, ¿no? Porque no, es algo que vos podés percibir Pero aún estando con tu marido en el bien. mismo hogar. Es vos decir, lo que planteás que es grave, que estando no separados, sino viviendo, siendo tu pareja, que tenga que hacer eso porque el marido no colabora. Hay muchas porque la personas que- mujer tiene un claro. salario inferior, porque el marido no colabora, entonces Perdón, lo ellas del se quedan salario con inferior, 11.000 pesos. ¿vos cobrás menos que tus compañeros? No sé, no, pero acá no hablamos de salarios, Bueno, viste que no sé. porque Bueno, estás- pero estás por- afirmando- ahora- basta, chica, con ese Sí. tema. No conozco un solo convenio que ratifique que las Yo estoy mujeres de ganan acuerdo menos que con los Chiche hombres. totalmente. No conozco Pero hay- ningún hay convenio. menos puestos Nunca conocí pero un hay laburo menos donde las porque- mujeres ganen menos que Pero los no hay hombres. menos Igual te puestos digo algo, Basta, chico, no discuta más, eso de no hay. mujeres Te que digo de algo, Es varones. un verso que se inventaron Igual en la femenino. doctora debe saber que hay muchas parejas que conviven estando en el mismo techo y ya no están casadas. Claro que sí, Bueno, claro que sí, no, pero o eso tiene están que ver con la distanciados. realidad A ver, económica. distanciado, claro. Tenemos Muchísimas, más mensajes, por Sí, favor. muchísimo. Sí, están llegando un montón de mensajes. Sí, Este dice... despacito, Lemero. Sí, sí. Dice, hola, ¿hay aumento para los salarios especiales? Mi marido cobra 37.300. ¿Salarios especiales, decía la consulta? Sí. Bueno, no sé a qué se refiere con No salarios sé. especiales, pues tenemos que saber qué convenio colectivo te rige, qué paritaria te rige. Hay paritarias abiertas, La obviamente. paritaria de 37.000 pesos. No, No, nadie está cobra por debajo, no 37 escuché que cobra Debajo 37. del salario mínimo vital y móvil. Está por debajo del salario mínimo, debe estar no registrado esa persona. Recordemos que hoy un salario mínimo está por arriba de los 80.000 pesos. También poco, pero mínimo es lo que debería cobrar cualquier trabajador que perciba 8 horas de empleo. ¿El plan Bajísimo. potenciar trabajo cobra aguinaldo? Sí. Eso es lo que dije recién, Charlie. Perdón, No, perdón. pero está buenísimo No te escucho. repetirlo porque todavía no se dio la información Porque hay gente que oficial. está La preguntando eso. sabemos nosotros. Esto se va a cobrar en julio, no en junio. En julio ustedes van a percibir el aumento, 43.000 pesos, el potenciar trabajo y 21.000 adicionales que se va a pagar en concepto de aguinaldo. Esa es la información que tenemos. Esperemos que no den Esperemos eso. vuelta atrás con eso. Valeria, más preguntas. Sí, dice, hola, soy Raquel, una consulta. Para madre de 7 hijos, ¿hay bono? Sí, es la pensión no contributiva a madres de 7 hijos. Va a tener el bono de los 15.000 pesos que los va a acompañar en julio. Pero que es 18.000 progresivo, 15, 18, 20. y 20. Sí, tal cual. Y después ya nuevo aumento de la fórmula de ley en septiembre y esperemos que sea bueno, ¿no? Que sigan aumentando las jubilaciones y las pensiones. No vas a decir, como dijo ayer, no quiero mencionar quién, que las jubilaciones en la Argentina acompañan en la... No. A la inflación. No, No, ¿qué no, decía? por No lo digas. No lo hagas repitas, no hagas leñador Que los caído, no lo jubilados digas. te aman. Pero vos viste... Que le ganen a la Pero inflación. ¿quién ¿Pero por qué que le hacer ganan? chiste? Dijo peor, No. que le Que le ganan a la ganan, inflación. dice Pero que le ¿por qué ganan. No me hacer gustan chiste en el esas programa? comparaciones. ¿Eh? ¿Por qué haces chistes en No, el no es programa? chiste, lo No dijo es chiste, Víctor lo Hugo peor es que no es Morales. chiste. Fue un funcionario público. No, Víctor Hugo Morales Hugo. lo dijo. No. Pero lo dice otro funcionario público generalmente. Te lo voy a decir también, Gabriela Cerruti lo ha Igual, dicho chicos, muchas veces. las comparaciones, nosotros recibimos las gacetillas y obviamente son números que están fundados, pero cuando ¿Fundados vos... en qué? Fundidos están los números. ¿Qué fundados? A ver, tiene que ver con las comparaciones que se hacen. Ahora, la realidad no resiste. Vos agarrás un jubilado y no llega con la jubilación que cobra a fin de mes. Para muchos nada. Mirá, jubilados hablemos se de, ponen a de plano llorar. salarial entero que siempre, yo te digo, como te digo que las tarifas están baratas, también te digo esto. Los salarios en la Argentina perdieron 25% promedio los en blanco. Los en blanco. Por eso, No registrado, trabajo registrado. En blanco más 7 y pico de la época de la actual administración de Alberto Fernández. En promedio te da un 32-35. Lo que piden muchos gremios es que haya un aumento, un aumento de suma fija Sí, claro. del 30% de los salarios para equiparar eso. Depende qué salario tenga, porque si vos tenés la mínima... No, el salario mínimo, ¿eh? De salario mínimo estoy hablando. 30% de salario mínimo en todos los convenios colectivos de trabajo. Valeria, Ahora, ¿tenés más mensajes? Sí, dice, hola, soy de Rosario, mi marido tiene... Despacito, despacito. Hola, soy de Rosario, mi marido tiene 50 años y tiene 19 en la fábrica de aceite. ¿Se puede jubilar? No, es muy No, joven, no no, es muy una joven. actividad diferenciada.
social, y volvemos a aclarar esto que lo aclaramos hoy a la mañana, cuando se trata de actividades que tienen jubilación anticipada, no pueden acceder al plan de pago de deuda previsional, que es esta moratoria que 19 está años no vigente. tiene jubilación anticipada. No. Lo aclaré también porque una de las preguntas que se reiteran, a veces la construcción o a veces los choferes que tienen régimen diferencial, no pueden comprar con la moratoria. Te puedes jubilar anticipadamente, pero no puede comprar la puedes moratoria. mezclar. Entonces, Tenés que tener los también 30 años, ¿no? Tenés que tener, claro, los 30 años, 27 cuando son regímenes Más preguntas. diferenciales. Dice, hola, buenas tardes. Mi papá tiene los 30 años de aportes y ya tiene 55 años. ¿Le corresponde hacer la jubilación? Somos de Oberá Misiones. No, lo que podría acceder es quizás una jubilación anticipada que sigue vigente, pero necesitamos que sean 5. Pero es cobra una proporción. Va a cobrar No, el 80% Claro. 5 años antes de la edad jubilatoria. Era varón o mujer, no me acuerdo, Vale, que dijiste. Tenía varón, 55 varón. años, Varón. no llega. Recién a los 60 años con una jubilación No, anticipada. a los 65. No, pero estoy hablando de la jubilación anticipada, Chiche, que está vigente 5 años antes, pero como vos decís, cobra el 80% del haber jubilatorio, ¿sí? Eso lo tienen que evaluar de acuerdo a su estado físico, si puede seguir prestando tareas o no. La edad jubilatoria tiene que subir en todo lado del mundo. La gente vive mucho Acá ya subió. En Francia llegó a los 65. Por eso. En la Pero Argentina, nosotros ya lo tenemos. ¿Por qué? Acá Pero se si podés hemos- trabajar hasta los 70. Chiche, pero acá lo 68 tienen por- estaría bien, ¿no? Pero No, por- 70 podés. Por eso está bien, te digo, pero 68 estaría bien como regla normal. Porque Pero 70 Yo cuando si vos llegue a querés. los 66, ¿Vos? tiro a la esponja. Bueno, me parece bien. Me parece bien. Tira A los a 66. Te faltan 4 años todavía. No te queda nada, Chiche. Te faltan A los 4 ses- años. A los 66. Igual, espera, recién hicimos un jubilado en Constitución. El jubilado en Argentina, aunque se jubile, tiene que seguir trabajando, porque si no, no le Bueno, alcanza por eso, absolutamente para nada. O que lo ayuden los hijos, O si tiene sí, o hijos. los hijos. Lo que pasa es que los hijos también sufren la situación económica, Sí, Charlie, y sí, les sí, cuesta sí. también ayudar a los padres. Ya lo Si sé. vos- Hoy en día pasa Si eso. vos llegás a jubilado porque te ayude un hijo, es mejor suicidarse. No, No, pero no fomentes eso. A ver, Y si te aburrís, andate, Alberto, por favor. Nosotros estamos muy bien acá. Nuestro Contando los coordinador. problemas Espera, reales. nuestro coordinador se va en este momento, así que Se quiere jubilar. retírate. Ah, lo perfecto. indemnizás, Sí. lo jubilás. ¿Está echado? No, se va solo, renunció. Quedó Ahí está, Adrián. fenómeno. Ahí volvió. Vale, ¿hay más mensajes? Sí, acá están llegando mensajes. Dice, buenas, soy de Corrientes, soy pensionado. Le consulto, ¿hay aguinaldo para nosotros? Sí, claro, van a tener el aguinaldo, las pensiones no contributivas, acompaña todo el régimen nacional, todos tienen aguinaldo, las pensiones no contributivas, la PUAN y el haber ordinario también, las jubilaciones, ¿sí? Los que no tienen aguinaldo, que preguntan mucho y no tienen bono, son las asignaciones universales por hijo, asignación universal por embarazo, tampoco lo tienen el programa Acompañar, que es el programa que acompaña a las mujeres y disidencias en el tema de las violencias, sí lo va a tener el Potenciar Trabajo, pero en julio, no en junio. Tamara, te hago yo una pregunta. Sí. ¿Cuánto va a cobrar en junio un piquetero? Y va a estar cobrando 42.256 pesos. ¿Incluido ¿Piquetero te el aguinaldo? referís? Una persona que cobra el Potenciar Trabajo, porque no es lo mismo. Potencial piquetero. trabajo, ponele. Bueno. A ver, una familia con Sí. 3 ingresos, ¿cuánto cobra en junio? Yo te insisto con esto que vos me decís que no, en la práctica se da. Una familia no tienen 2 Potenciar Trabajo. Por lo general es muy poco la madre y el Yo padre. conozco muchas que- parejas que tienen potencial ella y él. Bueno, no son los más chicos. Pero trabajan en el merendero, Yo te lo digo, qué en bueno las que yo te lo digo. cooperativas. Pero hagamos yo te lo una digo. cuenta, te las Entre tiro. AUH, Entre anoche. plan alimentar, Sí, potenciar ¿Cómo le trabajo, gusta? plan madre. Toneo, no juntan menos de 250.000 pesos. Sí, Por en mes. junio. En junio. Está bien, no come con eso una familia. ¿Cuántos son? Sí, come. ¿Cuántos son? ¿Come cómo? No, a ver, No, porque hoy no, comer si vivís es- a ver, si vivís en el Cabanac, seguro que Bueno, no. pero ahora si que en un está- montón de lugares sí comes. No, Pero 250. Esperá, porque ¿cuántos son a todo esto? Esperá, Tienen que hay pagar gen- alquiler, las Esperá, preguntas Tamara, son Hay varias. gente- familias hay que gente van a que está en recibir blanco. entre 200 y 300 lucas. Sí, yo te dije 250. Hay ¿ves? gente que está en blanco, cobra esa plata. Pero Menos es también. terrible, Come, y Charlie. tiene que comer. Y es Charlie, terrible. en Constitución la Y está señora mal. dijo 135 Y lo ofrecieron. 135. Y tiene trabajo. ¿Por qué Pero se recién va la hicimos gente? una mujer en Constitución que fue a buscar trabajo administrativa. Desde la mañana hasta las 6 de la tarde, 135.000 pesos Sí. en blanco. Yo voy a ser cruel lo que voy a decir, pero Le con alcanza claramente los no, es incentivos lo que- a trabajar, lo malo que se está los pagando. incentivos Son a trabajar bajos. en blanco son Bajísimo. pocos. Son bajos. Son pocos. Sí. Yo tengo un Sí, mensaje para partamos de la Tamara. base que están precarizados los trabajadores. Entonces, ¿qué incentivo puede tener ir a que te exploten laboralmente? La verdad que Muy bien. partamos de ¿Te esa base. explotan laboralmente? ¿A vos te parece que por Es qué?
35.000 pesos. No vayas, no vayas. Esa mujer es una tonta, querés decir vos. Pero que no, vaya a hacer no, manifestaciones no, yo a la lo que- calle con el no, polo obrero. pero Eso está bien. yo digo- No estoy diciendo Por eso, no favor. pongas en Está mi boca bueno, palabras Entonces que no yo digas dije. eso. Digo que Es está muy un salario marcado. normal hoy en No, Argentina. Chiche, está está bien. bueno que consigan trabajo, pero está bueno que también la gente le reclame a los movimientos sociales, a la CGT, a la CTA, a todos aquellos que supuestamente defienden a los trabajadores, que las paritarias sean como tienen que ser, por debajo, por arriba de una canasta básica alimentaria. ¿Por qué tenemos salarios por debajo de las canastas Pero no, básicas no alimentarias? depende de los sindicatos, depende también de las empresas. Depende de la presión que ejerza cada uno, sí, obviamente, y la presión del gobierno, ¿no? Chiche, si te pregunta- pueden A ver, contratar las por esa empresas plata. líderes en la Argentina pagan mejores salarios. Lo que pasa es que no todas son empresas líderes. Debe ser una pyme y más de eso no puede pagar. Y va a Chiche, trabajar. el impuesto más injusto que hay es el impuesto inflacionario. Sí. Porque le afecta mucho más a los pobres que a los ricos. Es el IVA. Ahora, es un impuesto. Vos Sí. todos los meses, cuando vos tenés una inflación creciente como la Argentina, Sí. que esperemos que no sea de 2 dígitos, que no empiece a haber 2 dígitos de inflación por mes, es un impuesto terrible porque lo pagan más los más pobres que los más ricos. Ahora, yo te pregunto, todos estos planes y todo esto que la Argentina permanentemente paga, ¿sí? La Argentina es un país solidario y paga todo. Está muy bien. Ahora, ¿no se hace con una maquinita eso? Pero ¿por qué no te preocupás ¿Y por qué- para y dónde vos va la dónde pensás que maquinita sea la cuando inflación? saca, por ejemplo, Uno de dólar los impuestos especial? más injustos que hay es que un jubilado pague IVA. Exacto. Además, Es criminal tenés razón ahí. directamente. La Pagaban tarjeta alimentar. ganancias. Las Pensá que ganancias ya pagaban por tener que ganancias. tener un ingreso Un grande. jubilado que Pero cobra una un jubilación. jubilado que pague IVA es una vergüenza porque le gasta todo prácticamente en la Totalmente de alimentación. Y paga IVA. Chichi, la tarjeta alimentar paga Totalmente IVA. de acuerdo. ¿Qué Perdón, tengo pretendemos? mensaje, ¿puedo? Insólito. Sí. Julia, dice Tamara, soy empleada doméstica y creo que voy a cobrar jubilación. ¿Quieres saber cuánto? Sí, bueno, no se sabe. A ver, lo que se va a tener en cuenta es en un régimen especial. Es un anuncio que se dio ayer en el Ministerio de Trabajo. Tiene ¿Eres que ver empleada con que- doméstica o está jubilada? No, No. entiendo. No, pero Me- ¿sabes me qué? pone Un que es anuncio, empleada doméstica. Pero está bueno lo que dice. Hubo un anuncio muy importante que tiene que ver con que se les está reconociendo el seguro de desempleo. Las empleadas de casas particulares Sí. las despiden y se quedan sin nada. Ayer yo hablaba con una que tenía un 20 años de trabajo a 150.000 pesos ganaba. Sí. De repente le dijeron, bueno, gracias por tus servicios y se quedó en la lona, ¿entendés? Es un Él paga montón. indemnización. Sí, estaban- bueno, a veces, Sí. viste que... No, no, le Claro. paga indemnización. Viste que no es tan fácil que te Es pague de- lo que corresponde. de lo- sí. No sé si pero puede Bueno, llegar a pero un la acuerdo. cuestión es que van a tener O sea, que un se van a poder reconocimiento jubilar. de aportes, todos los aportes, porque el formulario cuando vos trabajabas menos de 16 horas, no se tenían en cuenta las horas trabajadas, y van a tener también que cobrar un seguro por desempleo. Vamos a estar informando cuando tengamos más detalles, pero es así, es un hecho. Como la UOCRA. Pero van a aportar ellas al seguro de desempleo. No, es el formulario que te paga el empleador. Lo que pasa es que tenemos que recordar que todavía está vigente el programa Registradas, ¿sí? El programa en donde los empleadores reciben el 50% del acompañamiento del Estado por registrar a su empleada de casas particulares. Esto es por 6 meses. Entonces tenemos que tener en cuenta que todavía es un gran problema el empleo no registrado en ese sector. Tenés el 70% más o menos. Más, no sí, registrados. No, 60, hoy 60. Bueno, es que sí. El que mucho hizo por eso fue Alberto Abad. Fue el que logró que blanquearan a casi el 40% de las... Pero, ¿sabes qué fue eso? Un beneficio impositivo. Eso fue un incentivo Sí, impositivo. todo lo que vos porque la quieras, descargás, pero vos podés descargar registrado, esos impuestos. Del 1,5 millones de mujeres que se dedican a eso, Sí, claro. hay 600.000 registradas. Es Hoy. así, todo es un tema de incentivos. Si A vos ver, incentivás a ¿tenés la más gente que consultas? lo ponga en ¿Vale? blanco, lo pone en blanco. ¿Tenés Sí. más consultas, Vale? Sí, dice, hola, para Guache, ¿hay algún bono? ¿Y de cuánto sería el salario mínimo? Yo trabajo en una panadería y me pagan 1.000 por día y trabajo 10 horas por día. Bueno, dos Ahí la están explotando. 1.000 por Bueno. día es una vergüenza. Dos consultas locura. ahí. Ahí te Una cuento que Un kilo la y medio de pan. asignación universal por hijo o hija aumenta con esto 21% de la fórmula de movilidad de jubilaciones. Se va a 13.863 pesos, pero en mano te queda 11.000. La asignación universal por hijo o hija con discapacidad es casi 36.000 pesos. Y por otro lado, el salario mínimo vital y móvil se paga siempre en mes vencido. Es 84.512 pesos ahora en junio, ¿sí? Ese es el salario mínimo. Estamos muy abajo, 84.000 pesos. Por 46 para horas. calcular. Por 46 horas. Esa persona tiene que estar en gastronómico registrada. No se saca ni siquiera con el salario mínimo. Hay que tomar el convenio colectivo, ver cuál es tu categoría y en base a eso es lo que te tienen que pagar. No hay mucha vuelta. ¿Quién lo dijo? Sí, trabaja en una panadería. En la panadería, pero eso no es gastronómico. Bueno, Es gremio panadero. panaderos, no gastronómicos. Es Panaderos. otro convenio. Bueno, pero ¿cuánto ganaba?
¿Cuánto 1000 hizo por que día. ganaba? 1000 por día. Una pero, pizza. Pero ese Trabaja no, tantas ¿qué horas. pizza? Sí, una una pizza, una sí. porción. Ustedes Dos me fainá. No, Una una porción. pizza Ustedes de me la- cargan, la- pero yo insisto, hay muchos subsidios que son pro ricos. Hay muchos subsidios que Sí, son el pro programa ricos. registrado, por ejemplo. Entre ellos las tarifas, entre ellos favorecen a los ricos mucho más que a los pobres. Porque los pobres o están colgados, muchos de ellos, de la tarifa eléctrica, o no acceden nunca a esos bienes que se ofrecen. Pero hay muchos subsidios mayores que el tema ese que Sí, tiene claro. que ver con los subsidios, los créditos. Sí, Escuchame, claro. ¿vos creés que Techín Ese paga no lo es. mismo que pagás vos por un crédito? No, por eso, mirá, Es una vos sabés lo que opino. Techín paga la mitad o menos de la mitad de lo que paga Eso, vos. totalmente de acuerdo con vos. Mirá, eso, vos sabés que siempre digo lo mismo. Los planes sociales son 1 punto el PBI, 2 puntos el PBI. Los subsidios a los ricos en la Argentina son 5 puntos del PBI. La Argentina No subsidia creo mucho esa más a los cifra. ricos que a los pobres. No lo Yo creo creo que esa sí. cifra. Yo, si me No enterás- la creo, no. Y yo creo que también si recaudaran lo que deberían recaudar, por ejemplo, estas empresas que fueron multadas por el tema de los octógonos y por el tema de la competencia Pero vos te desleal, creés que- si esas multas ¿Pero vos te volvieran y creés que fueran alguna para vez van algo a pagar de esa redistribuido, multa? Pero vos creés que alguno paga esa multa. No se paga, por Se eso digo. discute, se va a Sí. juicio, 20 años, olvídate. Nunca nadie las paga. Pero la moratoria a los jubilados se la cobran. Y entonces cuando digo esto, pues los jubilados trabajaron en negro, las jubiladas, los jubilados no es que se jubila quien no trabaja, no, trabajaron. Hay señores. muchos que jubilan, pero las únicas que trabajaron en su casa, las amas de casa, es el único que tiene justificativo. Después el resto, si hubo Pero vagos, así- no pueden Pero jubilarse. así como te digo, Chiche, que los planes no deberían existir, porque ahí tenés trabajo juvenil, a mí No. no me gustan los planes. También te digo, yo tengo muchos amigos míos que tienen pileta climatizada todo y tienen subsidio. Claro. Chiche, Y vos tenés amigos que tienen pileta climatizada y tienen En los subsidio. countries, ¿cuánta No gente no conozco pagaba? nadie que tenga- Ay, sí. Yo no conozco a nadie con subsidio y pileta climatizada. En Yo un tengo country, amigos. ¿no? Tengo un amigo, sí. Poner las manos en el fuego. En zona norte tengo Totalmente. varios. explota el WhatsApp. Dale, ¿qué de pasó? consultas. A ver. ¿Qué pasó? Quieren consultas. ¿Pero quién? ¿Alberto lo quiere? ¿El problema de Alberto? No, a ver, la gente. A ver, Llegan ella. a Charlie ahí. A ver, vale. Sí, acá me están preguntando. Dice, hola Tamara, pregunta, ¿cuándo puedo anotar a mi hijo al progresar de la secundaria? Ya cerraron las inscripciones, todavía no, o sea, todavía no es. No lo puedes anotar todavía. 16 de mayo fue la última fecha que era para aquellos que cobraban idiomas, 12.000 pesos de un plus que se les daba. Vamos a estar avisando. Lo mismo que mi pieza, que me pregunta mucha gente, todavía no está abierta la inscripción. Lo vamos a estar avisando. Mi baño, ¿cómo se inscribe? Yo aprovecho, no tiro data. Mi baño, ¿cómo se inscriben desde los municipios o de las organizaciones sociales que participan? Ahí pueden tener acceso a ¿Cuánto es el acompañamiento. subsidio por mi baño? 600.000 pesos. Está muy bien. ¿Qué te Y hace? es uno de los mejores programas que hace el gobierno, yo lo critico un montón. El único bueno. Sí, creo que es mi pieza El también. único bueno. Y mi pieza también. Mi No, baño y mi pieza. Mi pieza no. Mi ¿No baño. ¿Tampoco te gusta mi pieza? No. Pero mi baño sí, en esa Para mí- negociamos. Mi Un baño buen es programa. espectacular. Totalmente de acuerdo con vos. Un buen Porque no sé programa si es fácil acceder. No lo sé tampoco. Pero fíjate las casas que vamos nosotros. Lamentablemente Pero no hay. está bien, Bueno. ahí no te dan porque no tenés dónde hacerlo directamente. Claro. Tenés que tener una construcción de mampostería, base. tenés que tener algo. Pero mi baño para mí es el mejor de todos. Aparte, tener un baño es una cuestión de salud pública. No es nada más una cuestión de comodidad. Eso la gente lo tiene que entender. Salud. Exacto. Pero además está bueno que sea es un un tema de programa. Donde y que termina no el agua dependa- potable, empieza la enfermedad. Exactamente. Claro. Y está bueno que sea un programa y que no dependa a dedo del puntero político de turno, ¿no? Sí. Que te dé cosas como si fuera un favor. Es básicamente La lo necesario. pasionaria ya me lo politizó un poco, pero bueno, está bien, si tiene razón. Bueno, pero es así. Ahora Pero se ¿qué, compra qué votos. requisito tiene para mi baño? No tenés que tener más de 2 salarios mínimos vitales y móviles, o sea, no tenés que superar los 140.000 pesos y tenés que tener sectores de vulnerabilidad social, obviamente. Pero sobre casas alquiladas podés también poner baño. Sí, no hay requisitos respecto a eso y tampoco no se requiere como mi pieza que sea un barrio popular. Acá solamente es la vulnerabilidad social es lo que tenés que acreditar, que es obviamente el Estado. Pero que tenés. puede ser en vivienda alquilada. Sí, puede ser en vivienda alquilada, no dice nada sobre no ser en vivienda alquilada. Eso Bien. es bárbaro. De hecho, Chiche, sabemos que si tienen esta problemática habitacional es porque probablemente Estén no, precariamente. claro, no tengan ni Pasa que- título de propiedad de esa vivienda. Valeria, ¿tenés más? Sí, dice, hola, soy Daniel de Santa Fe. Quería saber cuándo cobraría la pensión si la empecé el 8 de marzo. Tengo 76% de discapacidad, con 63 años y 20 años de aporte.
Bueno, nos aclara el trámite de su pensión no contributiva, están tardando muchísimo. Incluso tengo gente que me escribe, me dice que van por el año. Cuando estás cerca, que te falta muy próximo a cobrar, es cuando dicen proceso de liquidación. Ya pasaste la junta médica, que es un montón porque estuvo parado durante la pandemia. Todo el tema de la Comisión Médica Central que regula todo esto, vas por buen camino, te falta un tramito más, 6 meses mínimo. Tamara, aquel que tiene, por ejemplo, los 30 años de aporte, perdón, la edad, pero tiene más de los 30 años de aporte, por ejemplo, 40 años de aporte, Sí. ¿cuánto cobra por cada año pasado los 30? Hay que ver los aproximadamente? últimos 10 años, cuál un era su porcentaje salario, es un porcentaje que se hace. Sean 40, 50 o 30, claro. es el porcentaje de los 10 últimos años. De los 10 últimos años. Y después la gente, obviamente, cuando no está conforme con su salario, también hace estos juicios de reajuste de haberes que tardan muchísimos años, que lo terminan cobrando 5 los hijos años. o las hijas. 5 años. No, yo tengo del 2012 el de mi también. mamá. ¿Ya murió? ¿2002? 2012, ya murió y todavía no cobramos. Que por eso también salió lo de la 2012. reparación 2012. histórica. Lo de los 10 años es muy justo. 11 años. Pero 2012. Chiche, lo de los 10 años es muy justo. Yo nunca, es una medida absolutamente injusta. Y sobre todo de que en un se jubilado. computen en los últimos 10 años. Claro. Porque la verdad que vos, entonces, ¿para qué pagás 30? ¿Para qué trabajaste toda tu vida, no Claro. aportando? ¿Por Lo qué que pasa es que aportás para promediar los meses que ganaste menos. Claro, pero eso Los lo años que entiendo. ganaste Puede pasar menos, que pues tengas un fuiste salario- decayendo. Pero tendría que ser un promedio de los 30, Claro. no los últimos 10 años. No, yo coincido. Creo que es un promedio de los 30 finalmente. Sí, al final. Pero si es un promedio de los 30. pero pesan más pregunto. los 10 años últimos. Los últimos Digo, no 10. conviene más los últimos 5 porque son los que más ganaste. No son los que más No ganas, son los que siempre. menos ganas. Claro. O sea, Cuando habría que vos ver vas, la cuando vos vas fundamentación poniéndote de la viejo, norma. cada vez te pagas menos. Claro, tu vida útil empieza Está bien. en el último tercio de tu vida laboral, Claro. es lo que dice Chiche. Por eso digo que el promedio debería ser los 30 años y no que cuente el más entre 50 y Lo que 65. pasa es que si te tal cual. promedian los 30, promedian los 30, empezás muy abajo. Tenés razón. A vos que te faltan 4 para jubilarte, que decías recién. Sí. Estos últimos 10 años vos pensás que son los que... Vale. ¿No computan? Sí. Decís.